Bendiciones, seas bendecido. Siempre va a ser mi deseo, mi anhelo, mi oración, que seas bendecido en todo y que seas prosperado, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Hoy estamos comenzando una nueva serie a la que le he titulado La esperanza, la expectativa de todo creyente. No solo es de que Cristo nazca en el corazón, no, ese es el primer paso fundamental, por supuesto, pero que nosotros tengamos la esperanza que Jesús venga. Bueno, hoy vamos a desarrollar este tema y ahí donde estás, acompáñame, vamos a orar y entregar al Señor esta reunión. Padre, gracias te doy por tu amor, tu misericordia. Te ruego, bendícenos, bendice a aquel que me está escuchando y, Señor, acompáñalo en cualquier situación en la que esté atravesando. Señor, dale la paz y sobre todo dale la confianza que tú estás con él. Te lo ruego. Y que sea hoy, Señor, un mensaje que hable al corazón, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, entonces, ¿por qué la importancia de tener esa expectativa? En los domingos yo he estado predicando acerca de cómo el creyente puede ser ejemplo en diferentes áreas de su vida. Ejemplo en su conducta, ejemplo en su forma de hablar, en su forma de pensar, de cómo ser una persona perseverante. Y recientemente agarré la importancia de cómo el creyente tiene que ser una persona que aprenda a ser vigilante o que pueda velar. ¿Qué es eso de velar? Bueno, alguien se le llama como aquel cuidador. El Antiguo Testamento, los veladores le llamaban atalayas, centinelas, personas que estaban como vigías en lugares específicos, atentos contra el enemigo o contra cualquier ataque o cualquier situación, ¿verdad? Entonces, la Escritura habla de que nosotros tenemos que ser iguales, vigilantes, veladores, que tenemos que aprender a velar. Pero ¿cuál es una de las, qué es lo que deberíamos de velar? Bueno, nada menos que la esperanza de saber que Jesús regresa y que Él viene. Cualquiera diría, sí, pero es que yo tal vez no lo voy a ver porque eso pareciera que sea mucho en el futuro. Bueno, esta expresión de la expectativa de su venida, desde que los apóstoles escribieron en sus cartas, Pedro, Juan el apóstol, Pablo en sus cartas, todos hacían referencia de que ellos estaban expectantes, iban a estar velando. Y uno diría, pero si ellos prácticamente vieron la ascensión de Jesús, pero aún así la enseñanza de ellos es que ellos inician ese proceso de ser veladores. Y todo creyente tiene que tener esa expectativa. Por eso el Señor Jesús habla y escribió y manda que todos estemos atentos de las señales y los tiempos acerca de este tiempo precioso, que yo le llamo la mejor etapa o el tiempo más glorioso de la iglesia. Tú debieras de tener esa expectativa de decir, Señor, ¿será que a mí me va a tocar? Pues yo te quiero decir que ya han pasado 2000 años y es muy probable que a nosotros nos vaya a tocar. Y eso debería ser algo que nos llena de alegría, nos llena de gozo de saber que el Señor viene. Bueno, entonces
¿dónde enseña esto acerca de la importancia de por qué hay que velar o por qué hay que esperarlo? Porque Jesús lo mencionó. Él inició pues prácticamente en sus discipulados diciéndoles, así como ustedes saben que yo me voy a presentar como una ofrenda, pero aunque yo vaya, regresaré, decía. Y oiga cómo lo explicó en Juan capítulo 14, verso 1 y 3, con relación a su venida. Léalo conmigo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, decía Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Mire cómo dice, Él viene otra vez y nos tomará, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, uno dirá, pero ¿por qué estar esperando si puede ser que yo no lo vea? Bueno, ¿sabes que Pablo decía que aquel que fallece en Cristo, prácticamente aquel que falleció esperando, no importa si fue hace 300, 100, 250, 20 años, murió sabiendo, Señor, que te pueda ver? Con esa expectativa, aunque Él haya muerto, dice que ellos, en los que mueren en Cristo, con esa expectativa, ellos participarán de una resurrección que se llama el primer turno de resurrección, para encontrarse con el Señor cuando Él venga. Y cómo es que Él va a venir. Entonces todos estaríamos preguntándonos, ¿y cómo es que Él regresa? Bueno, mire cómo dice la Escritura, cuando Él vino la primera vez y Él ascendió, dice que después de estar con los discípulos, Él salió del recinto donde estaban y fue tomado y Él ascendió de una forma pues pareciera de ciencia ficción, pero de alguna manera así fue como ellos la vieron. Pero léalo conmigo en Hechos capítulo 1, 10 y 11. Dice de esta manera: y estando mirando fijamente al cielo, mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos, o sea, los discípulos, me imagino yo que cuando vieron que se elevaba, como cuando uno mira un globo que está ascendiendo, y se quedaron viendo al cielo un buen rato. Posiblemente ya ni se miraba el Señor y ellos seguían viendo al cielo. Y se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera como le has visto, así le veréis. Entonces, prácticamente ahí se vuelve para ellos una figura que ellos iban a seguir enseñando a los demás, a las demás generaciones. Una figura en que les iba a decir, tal como nosotros lo vimos, Él va a descender. Y seguramente las generaciones empezaban diciendo, así como lo vieron los discípulos que estuvieron con Jesucristo, Él también va a regresar y Él va a estar aquí. La pregunta tal vez para muchos es, ¿y a dónde se fue? Si Él dice que se fue a preparar morada, ¿a dónde se fue? Bueno, Él mismo les contó y les dijo que Él iba hacia un lugar junto a su Padre, junto al Señor. Y lo lindo en todo esto es que Él le dice a los discípulos, pero
recuerden, aunque yo esté allá, también voy a estar con ustedes. Voy a estar con ustedes siempre. Recuerden, léalo conmigo, así lo dijo él en Juan 14, 19 y el 20. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá. Poco más de tiempo, pues, y él fue presentado, llevó la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, oye esto. Aunque Él está en el trono con su Padre, Él dice, yo viviré en ustedes. Y este es el concepto cuando nosotros decimos que recibimos a Cristo en el corazón. Porque si algo quiere hacer el Señor es que estemos vivificados, sabiendo que Él mora entre nosotros y que nosotros lo sentimos su presencia. Y Él sigue diciendo, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Imagínate qué lindo. Él te está diciendo que aunque Él esté en esa dimensión espiritual o celestial con el Padre, también está dentro de nosotros, en el Espíritu, y que nosotros sepamos que Él vivirá dentro de nosotros para darnos lo que Él recibe del Padre, lo que Él oye del Padre, y que Él nos pueda enseñar lo que el Padre le enseña a Él, por cuanto Él mora en nosotros. Que tú puedas decirle, Señor, déjame tener esa certeza, que si Cristo vive en mí, yo también vivo en Él, porque es que Él entra en nosotros, pero después nosotros tenemos que entrar en Él para que nosotros podamos tener esa seguridad de que somos seres espirituales. Y para poder llegar a este vínculo de ser seres espirituales, Él nos dice, por sus medios no lo pueden lograr, sino que aquel que me recibe, el Padre viene y envía el Espíritu de Dios dándole vida al espíritu del hombre que hay dentro de nosotros. Y ese espíritu dentro de nosotros es vivificado y se vincula con el Espíritu de Dios. Léalo conmigo como Jesús se los explicó a los discípulos. En Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces usted dirá, pero si hace un rato Jesús les dijo que Él iba a estar con ellos todo el tiempo, sí, iba a estar en ellos en una forma espiritual. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Señor, que el Espíritu Santo vivifique en nosotros ese sentimiento, esa certeza, esa convicción. Y aquí es donde opera la fe, donde nosotros sabemos que por fe hacemos muchas cosas, declaramos muchas cosas. El Espíritu Santo nos recuerda cosas que el Padre ha dicho para que tú camines con la certeza que el Señor está contigo y que Él te dice, yo en ti y el Espíritu en ti conoceréis lo que sale del corazón del Padre. Aleluya. Bueno, entonces, ¿qué sucede con aquellos que mueren y que reciben a Jesús? ¿Dónde están? ¿Qué sucede con ellos? ¿Están esperando ese momento para resucitar? Bueno, ellos llegan a un lugar que se llama el paraíso, ¿verdad? Y el Señor le dio garantía al ladrón
que murió junto a él en la cruz, diciéndole de esta manera. En Lucas 23:42 dijo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que aquí el ladrón ya le estaba diciendo, Señor, acuérdate cuando tú vengas que yo pueda estar contigo. Y el Señor le dice, hoy te digo que hoy estarás, hoy cuando fallezcas, hoy estarás en el paraíso, dice. Entonces, prácticamente en esa dimensión que llamada paraíso, la gente está como gozándose de la presencia también, esperando ese glorioso advenimiento que todo mundo debiera de tener como esperanza, como expectativa. Porque un día Él vendrá. Y Juan el apóstol, cuando él escribió en el Apocalipsis, él decía en los primeros versos, he aquí, recitando lo que Jesús decía, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Entonces, él mismo aquí está prácticamente dando la promesa, que así como Jesús ascendió, él va a descender, pero que hay un concepto, que él viene con las nubes. Y no es nubes literales como aquellas formas esponjosas de agua que están en el cielo, sino que aquí hace mención que él viene con las nubes de gente, con muchedumbre, con todos aquellos que él tomó en lo que es lo que le llamamos el arrebatamiento. Entonces aquí hay dos conceptos. Uno es que el Señor va a venir para tomar a su iglesia en lo que le llaman el rapto, el arrebatamiento, y aparte viene después en su segunda venida, que es cuando finalizan estos 2000 años o este tiempo que está destinado, y cuando Él viene pues prácticamente a establecer su reino en esta tierra. Pero tengo una gráfica que te lo voy a explicar mucho más con detalle para que lo puedas comprender. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que Él viene? Bien, cuando Él estaba en la, llamémosle, cuando Jesucristo estaba en la tierra, cuando Él vino, Él les mencionó y les dijo que el tiempo de su venida, pues nadie sabía ni la hora ni el día, ni inclusive ni el Padre ni los ángeles. Pero hay que entender que en Él estaba hablando como hombre. O sea, aunque era el Hijo de Dios, pero Él tenía ahí una humanidad. Y ahí estando Él, era evidente diciéndole que Él no sabría cuándo vendría hasta que estuviera Él en la presencia del Padre. Porque cuando Él estando en la presencia del Padre es muy probable que Él iba a conocer esos momentos. Mira, para que lo pueda entender mejor, en la tradición se nos dice en Mateo 24:36, dice así, pero de aquel día y de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre, dando en ese momento una incertidumbre. ¿Cómo va a ser? Pues nadie lo sabe. Y dice, todavía lo explica de esta manera. Pero comprended esto, dice en el verso 43 más adelante. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Entonces, la tradición aquí nos ha enseñado y nos ha, pues, prácticamente dicho que nadie sabe cuándo Jesús viene. Pero cuando lees con detalle lo que Pablo recibió del Señor y él escribe,
lo que Juan el apóstol escribió en el Apocalipsis cuando hablaba sobre las iglesias, prácticamente encontramos que, si bien es cierto que en ese momento cuando Jesús dijo, nadie sabría cuándo es que Él vendría, pero cuando Jesús llegó a la presencia del Padre y el Espíritu Santo empezó a tomar a cada uno de los discípulos o aquellos que buscan a Dios o que reciben a Jesús en el corazón, existe un vínculo donde dice que el Espíritu nos hablará y nos guiará a toda verdad. Entonces podemos asegurar que Jesús, en su forma ya gloriosa, estando con el Padre, seguro que el Padre ya le dijo, este es el tiempo de tu venida. Y cómo no, el esposo no le va a instruir a su amada, a su esposa, y decirle, prepárate, yo te voy a indicar cuándo es ese tiempo glorioso. Y usted dirá, pero ¿dónde dice eso? Claro que lo dice. Vaya conmigo en Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Y dice de esta manera. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, o sea que hay que estar velando, vigilante, preparado, en alarma, como centinela. Si no velas, vendré como ladrón y mire, y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Entonces, aprendiendo por espejo, aquel que vela, el Señor, aunque venga, no lo sorprenderá como ladrón, porque esta persona que está velando, sí sabrá la hora cuando Él venga por este individuo. Pablo también lo interpretó y lo explicó de esta manera en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso y 5. Mire cómo dice la Escritura, dice así. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y posteriormente, pues, él hace referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, hace referencia acerca de la importancia de velar y las condiciones que son necesarias para la iglesia para poder estar preparado, alerta, y qué condiciones son para aquellos que pueden ser arrebatados. Si usted no ha visto esta enseñanza mía, la acabo de dar este domingo, se llama Vela, para que el Señor te guarde. La importancia de, ahí relato o enseño acerca de la importancia de ser un vigilante, de ser un centinela. Y todos los versos que hablan, o la mayoría de versos que hablan de la importancia de velar, de por qué estar esperando en ese tiempo hermoso. Bueno, entonces, ahorita usted dirá, bueno, pastor, entonces dígame, ¿cuándo viene el Señor? Si usted dice que Él va a mostrarse, ¿cómo será esa situación? Bueno, entonces, vaya conmigo y vamos a hacer una línea de tiempo, ¿verdad? Entonces, el año 0 es, llamémosle, el nacimiento de Jesús. Y de ahí pues tenemos su resurrección, que él dice que él estuvo con los discípulos o en su tiempo de vida 33 años y medio. Y dice que posterior él está su segunda venida. Su segunda venida es cuando él regresa, como lo leíamos en Apocalipsis capítulo 1 verso 7,
con las nubes. Y su segunda venida se le llama también, tiene el nombre como su epifanía. Repita conmigo, epifanía, ¿verdad? Entonces, la segunda venida, supuestamente él viene con la iglesia que ya fue arrebatada. Pero Apocalipsis, gran parte de Apocalipsis, por así decirlo, casi 2/3 partes de todos los libros que se hablan en Apocalipsis, habla de un evento que fue destinado para atraer al pueblo de Israel a la presencia de Dios. Y esto es lo que se le llama la 70 semana de Daniel, o sea, la última semana de Daniel. Una semana está compuesta por 7 días, pero cuando Daniel escribe acerca de la semana esta, son 7 años. Y estos años están compuestos prácticamente en 2 episodios muy importantes: en la gran tribulación y en la tribulación. Usted dirá, ¿y dónde dice eso? Bueno, la gran tribulación, oye, empecemos con la tribulación, está en el capítulo 9, comienza ahí, desde el verso 13 al 11 y empieza en el verso 13 y se va hasta el capítulo 11, verso 14. Y la gran tribulación comienza con el capítulo 11, verso 15 y se va hasta el capítulo 12, verso 12. Y como mencionamos que era una semana de años, entonces la gran tribulación aquí lo define en esos mismos libros, o en estos capítulos. La lectura dice que son 3 años y medio de gran tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero también menciona que antes de la tribulación hay 150 días, que lo explica en capítulo 9, que son la pretribulación. Y menciona que antes de la pretribulación viene un llamado, el tiempo glorioso, que es el rapto de la iglesia, que es, en la palabra griega es arpazo. Y ahí Jesucristo se va a manifestar no como una epifanía cuando Él venga, sino como una parusía. Porque epifanía es porque Él va a descender a la tierra en un cuerpo, pues siempre glorioso, pero en la parusía es que nosotros lo vamos a ver en una forma espiritual en la mitad de los cielos. Ese es un arrebatamiento que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto del arrebatamiento? Bueno, ¿y qué es lo que va a suceder en esta epifanía? Voy a explicarlo de esta manera. El Señor dice que la iglesia, cuando Él venga en su parusía, Él va en un abrir y cerrar de ojos, Él va a tomar a la iglesia. Y como en la dimensión de tiempo en los cielos es muy diferente a la dimensión de tiempo nuestro. Esa dimensión de tiempo allá, incluso lo menciona Pedro, que es como un día, aquí son como 1000 años allá o viceversa. Un abrir y cerrar de ojos nuestro en la tierra pueden ser muchos días. Bueno, yo hice un cálculo somero de unos 60 días. Y en ese abrir y cerrar de ojos, suficiente tiempo para que todo mundo en la presencia de Jesucristo atraviese lo que se llama el tribunal de Cristo para todos los creyentes. Todo creyente tiene que presentarse ante Él y vamos a ser juzgados, ¿verdad? En ese tribunal. Aquellos que lograron pasar, digamos, fueron aprobados, así como todos los que mueren en Cristo, pasan entonces a lo que se llama al paraíso. Y del paraíso luego pasa a un evento glorioso que son, como usted lo mira aquí en la figura, a las bodas del Cordero.
Entonces, el anhelo, la expectativa de toda la iglesia que debería haber es que un día Jesucristo se va a casar, a desposar a su amada, a la que Él amó de todo su corazón. Y con esta iglesia amada, como lo mira aquí, son las que Él va a regresar después de la tribulación y gran tribulación. Después de esos 7 años de tormento en la tierra, va a regresar en una epifanía, Él y la nube de gente junto a Él. Ahora, si alguna persona llega al tribunal de Cristo y no da el peso, no logra ser aprobado, dice la Escritura que esta persona regresará a la tierra en un abrir y cerrar de ojos. O sea que aquí en la tierra fue un abrir, él de repente estaba aquí en un abrir y cerrar de ojos, pasó mucho tiempo en otra dimensión y él dice: estuve con el Señor y no fui aprobado, me está dando otra oportunidad. Y esta persona va a tener que vivir la tribulación y la gran tribulación como purificación y ponerse a cuentas para poder volver a estar con el Señor. Bueno, pero siendo así, usted me dirá: bueno, ¿cuándo va a suceder todo esto? Si estamos viviendo ya, usted dice, los tiempos cercanos, ¿de dónde se sale ese concepto? Bueno, sale de una explicación que dice en 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Hay muchas figuras, pero esta es una de las que nos puede ayudar a entender. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, esto es, Einstein lo llamó como, él le decía, como el tiempo es una elongación. Es como una hoja de papel cuando está extendida, pues ese tiene un tiempo. Pero cuando está en esa dimensión que él le llamaba espacial, en el espacio, ahí no hay tiempo. Porque nosotros aquí medimos el tiempo porque tenemos la rotación de la Tierra y la traslación alrededor del Sol, que son 360 días, y nuestra rotación es de 24 horas, pero en el espacio no hay tiempo. Entonces la elongación, si usted dobla la hoja, usted puede juntar 2 puntos inmediatamente, aunque haya transcurrido mucho tiempo. O sea, se pierde el tiempo, y eso es lo que la Escritura le llama el tiempo kairos, porque en el cielo es un tiempo espiritual, celestial, y aquí en nuestra tierra es un tiempo cronos. Tic, 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 dice el reloj, ¿verdad? Como un segundero, cronos. Entonces son tiempos, dimensiones diferentes. Entonces, si utilizamos esta figura de que un día son como 1000 años, podríamos entender esta otra figura utilizando la misma gráfica que les enseñé hace un rato con la creación. Dice que el Padre creó en 7 días. Dice que 6 años Él creó y 1 año descansó. Bueno, acuérdense que la Escritura, esto no lo mencioné en la gráfica anterior, pero después de la gran tribulación, cuando Él venga en su epifanía, vamos a vivir, aquellos que pues hemos sido resucitados o fuimos arrebatados, vamos a reinar con Cristo durante 1000 años, dice. Y ese se llama el reino milenial. 1000 años. Entonces, podríamos creer que si un día son como 1000 años y Él ocupó 7 días de la creación, el día de reposo que Él ocupó es los últimos 1000 años. Entonces le quedan 6000
o 6 días, llamémosle, de reposo. Desde que fue el Edén hasta el año 0, cuando Jesucristo nació, han transcurrido, y eso sí está monitoreado, 4,000 años. Entonces, si le sumamos 4,000 años más 1,000 años del periodo milenial que viene después de la tribulación, son 5,000. Y si fueron 7 días de la creación, nos quedarían 2 días. Entonces, esto nos dice que 4,000 años hasta el nacimiento de Cristo, y después vendrían 2,000 años después del nacimiento de Cristo a la fecha, y de ahí 1,000 años que vivimos. Entonces, usted dirá ahorita, entonces ya hubiera venido, porque estamos en el año 2023. Pues, claro, entiendo esto lo que usted me quiere decir, pero acuérdese que Jesús mismo, y eso lo vamos a leer en un verso posterior, él dijo que para él el inicio de estos 2,000 años eran con su resurrección. O sea que eran después de los 33 años y medio. O sea que el tiempo máximo o el tiempo de su epifanía podríamos creer que es en el año 2033. Y de ahí para atrás es los eventos que hay que considerar: tribulación, gran tribulación. Entonces cualquiera diría, entonces eso ya estamos a las puertas. Por supuesto que ya estamos a las puertas. Pero ¿de dónde saca estos 2,000 años que son los que estamos viviendo? Bueno, llamémosle entonces 2,000 años que son de 2 días. Y hay varias figuras. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba con los discípulos, dice que, o los samaritanos, dice que él vino y se iba a quedar con ellos. Y dice Juan 4:40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, que esa es una figura de los gentiles, o sea, aquellos que no eran hebreos, y la iglesia en Cristo es de gentil, no es de judíos, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Una figura de 2,000 años. También dice que en Oseas 6:2 nos dará vida después de 2 días, dice. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. O sea, 2,000 años, y al tercer día, al terminar el milenio reinando sobre la tierra, dice que todos van a empezar prácticamente a estar con Cristo y viviendo con él con diferentes asignaciones. Mire cómo dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Que cualquiera diría, no, que aquí habla también de la resurrección. Sí, pero la resurrección fue al tercer día y no menciona nada después del segundo día. Bueno, pero también hay otra figura con ¿se acuerda de aquella parábola que dio Jesús del buen samaritano, que encuentra a una persona que le robaron y bueno, y él vino él vino y lo atendió después de que pasaron religiosos y conocedores de la ley, y cuando lo vieron, como vieron que no va con nuestras convicciones, lo dejaron a un lado. Pero este samaritano vino y se acercó a él y lo recogió y lo llevó al mesón y le curaron sus heridas. Pero mire cómo dice Lucas 10:35. Al día siguiente le dijo al mesonero, 2 denarios se los dio al mesonero, 2 denarios, y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré.
Estas son figuras que únicamente nos hacen mencionar por qué la importancia de creer de que son 2000 años. Realmente creemos que el Señor está a las puertas. Jesucristo mismo él dijo cuando escribió en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 16, que son los capítulos que él habla acerca de las señales o los tiempos que se va a estar viviendo cuando Él venga. Él hace mención y dice que en esos tiempos van a haber este tipo de señales. Y todo lo que Él mencionó lo estamos viviendo ahora de una forma más acelerada. Bueno, ¿y por qué dice que los 2000 años son después de la cruz? Porque Él lo explicó de esta manera en Mateo 26, 63 al 64. Léalo ahí conmigo. Jesús le respondió: tú lo has dicho, y además les digo que a partir de ahora, el día que él iba a ser prácticamente crucificado, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Ahí prácticamente les está diciendo: aunque ustedes me maten, de todos modos, yo estaré sentado con el Padre a partir de ahora. Entonces, él mismo dijo que él iba a estar con el Señor por, pues, X número de tiempo. Y creemos que son 2000 años. Y que va a estar junto a él y que él va a estar en nosotros. Y que viene luego en las nubes. Si él lo recitó varias veces, que él venía, es para que le diéramos la importancia necesaria, que sepamos que él viene. Entonces, téngalo por seguro que si él te dice que él viene, él viene. Y 2000 años van a ser a partir del año 33 y medio. Lo máximo serían 2033 y medio. Entonces usted me diría: sí, pero si hubieron 7 años de gran tribulación, al restarle 33 menos 7 años, podríamos pensar que el Señor está a las puertas. Máximo 2026, ¿verdad? Y pareciera que hubieran hasta algunos años perdidos. Pareciera que hay unos años que no están pues atados exactamente con el nacimiento, cuándo fue el nacimiento de Jesús. Pero que estemos atentos todos, atentos. Ahora, hay algunas personas que dicen: no, el Señor no puede venir ahorita, porque y empiezan a conjeturar con algunos conceptos que dice la Escritura, y hoy quiero interpretarlos de una forma correcta. Hay algunos que dicen, como dice Mateo 24:14, y este evangelio, dice, del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, pero aquí habla el término el fin. No está diciendo entonces vendrá él. No, estamos hablando que después del milenio, del periodo milenial, obviamente ahí sí terminará y finalizará esta dispensación creada por 7000 años por el Padre para levantar a una iglesia equipada, ¿verdad? Entonces, por supuesto, este evangelio se va a predicar en todos lados, porque van a haber 1000 años donde Jesucristo, durante esos 1000 años, él dice que va a estar entronado, incluso su trono va a estar en Jerusalén misma. Y muchos van a querer conocerlo, o sea que, y ahí va a haber vida en la tierra. O sea, van a haber, por ejemplo, la gran cantidad de mortandad que va a haber en la tierra va a ser pues en los países alrededor de Israel, el área en el oriente y el occidente alrededor de Israel. En América pienso yo que no va a haber tanta mortandad. Y yo puedo entender por qué Dios va a tener misericordia de este continente, porque
la mayor cantidad de pueblo cristiano que ha rendido su vida a Cristo Jesús está en este continente. También en Hechos 3, 20 y 21 hace mención acerca de esto. Dice así: y él envíe a Jesús, hablando de Dios, el Cristo designado. Vamos a leerlo aquí de esta manera. Y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos desde tiempos antiguos. Entonces, nuevamente, aquí hacemos mención de que cuando termine el tiempo milenial, Jesucristo estando en la tierra, obviamente su trono va a estar aquí y él va a estar moviéndose, pero él aquí va a estar ordenando, restaurando todo lo que tenía que ser restaurado hasta que se establezca el reino de Dios en este mundo, en esta tierra. Y por último, pues él termina y dice, aquí se terminó y ya tomamos por ubicación, por habitación, la nueva Jerusalén o esa ciudad celestial, ¿verdad? Bueno, aquí yo quiero terminar esta enseñanza de hoy con un término que algunos pueden haber, que tal vez no entienden, pero cuando usted oye la palabra Apocalipsis, usted debería pensar, no es un tiempo solo de maldad. Ay, no, es un tiempo que viene mucha destrucción y que se abren los abismos y que viene mucha mortandad. No, por supuesto relata cosas que van a suceder a la tierra. Pero Apocalipsis, la palabra griega que se utiliza es Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Y este libro de Apocalipsis o la revelación de Jesucristo se escribió para poder crear conciencia en todo ser de la humanidad que le conoce a Dios, en que Cristo tiene que habitar en nosotros y tiene que ser vivificado en nosotros, y nosotros tenemos que anunciarlo como la revelación o la respuesta para esta tierra. Y esta revelación se dio nada menos en este tiempo de los 2000 años que estamos viviendo. En este tiempo es cuando debiera de ser manifestado, revelado Jesucristo en el corazón de muchos antes de su venida. Que sea revelado, manifestado, y poder entender que Jesucristo, pues cuando Él venga por su iglesia, no va a venir a la tierra, no todo ojo le verá, sino que solo le verán los escogidos. Entonces esa es la que se llama una venida en secreto. Y cuando Él regrese en su epifanía, en su segunda venida a la tierra, esa va a ser una venida pública. Que tú desees y tú anheles participar en su parusía, en la venida en secreto. Ese es el anhelo de todo creyente. ¿Qué es eso, Apocalipsis? Bueno, Pablo lo dijo, Juan en el apóstol lo escribió de esta manera. ¿Qué es? Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Pero mira, ¿para qué es? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que no está diciendo pronto de que hoy, no. Está diciendo que, que van a suceder en un lapso de tiempo, como que si fuera un tiempo relativamente corto. Y realmente en ese tiempo de revelación del Apocalipsis, gran parte del Apocalipsis relata lo que va a suceder en esos 7 años, que va a suceder en un lapso de tiempo pronto. Bueno, ¿por qué la importancia de tener la revelación de Cristo? Pablo lo dijo a los de Corinto de esta manera: de manera que nada os falta en ningún don, esperando.
O sea, que aquel que tiene los dones del Espíritu Santo, eso nos van a equipar para que nosotros podamos esperar ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y que Jesucristo pueda hacer en nosotros esa expectativa, y durante este tiempo de vida donde tenemos a Cristo en nosotros, Él está creciendo dentro de nosotros, se está siendo revelado para nosotros parecernos más a Él y poder alcanzar la madurez que Él nos permite tener. Aleluya. Bueno, mis amados, qué hermoso esta enseñanza a la cual hoy inicié. No te pierdas, porque tenemos que seguir hablando de otros términos, como lo que es, qué es realmente, y hablamos del Apocalipsis, pero tenemos que explicar mejor qué es una epifanía, qué es una parusía, qué es un fanero. Son expresiones que habla la Escritura acerca de cómo Jesucristo se va a revelar, se va a manifestar en los creyentes. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que ha estado pendiente y que ha estado recibiendo este mensaje. Bendícelo. Y sobre todo, Señor, revélate a Él, manifiéstate a Él como en tu Apocalipsis, y que podamos, Señor, gozarnos con tu presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y no se pierdan el próximo de esta serie.